a iniciar. Pues bienvenidos al tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios. A nombre de la Iglesia Bautista en Ciudad Obregón, Cielos Abiertos, pues les damos la bienvenida al tiempo de la exposición, de la predicación de la palabra de Dios. Si gustan acompañarme, por favor, a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo número 18, desde el versículo 9 hasta el versículo número 14. Evangelio de Lucas, capítulo número 18, versículo número 9 hasta el verso número 14. El título de la exposición es la parábola del fariseo y el publicano. Parábola del fariseo y publicano. Y si usted gusta anotar un gran paréntesis, es una explicación de nuestro Señor Jesucristo sobre la doctrina de la justificación. La parábola de el fariseo y el publicano es una explicación de nuestro Señor Jesucristo acerca de esta doctrina tan importante que es la doctrina de la justificación, Así que vamos a leer Lucas, capítulo número 18, desde el verso 9 hasta el verso número 14. Y el objetivo principal es que nosotros podamos conocer el fundamento de esta gran doctrina de la justificación. ¿Conoce usted cuál es el fundamento de la doctrina de la justificación? Eso es lo que vamos a estar como objetivo respondiendo. Usted como hombre ya adulto, como joven, usted va a conocer este principio, es un principio fundamental de la justificación. Y como niño también usted va a aprender, si usted ya sabe leer y sabe escribir, y si usted tiene una libreta y una pluma, usted va a aprender quiénes son o quiénes fueron los fariseos. Como niño, usted va a aprender quiénes son o quiénes fueron los publicanos. A nosotros nos enseñan cuando estamos pequeños que Zaqueo hay un canto, Zaqueo era un chaparrito que vivía en Jericó, pero este hombre era un publicano. Así que niños, estén atentos a la exposición porque ustedes van a aprender o van a recordar quiénes fueron los fariseos y quiénes fueron los publicanos, y van a ustedes aprender cuál de los dos grupos recibió el perdón, cuál de los dos grupos recibió el perdón. Así que si usted tiene una Biblia, entonces vamos a tener la lectura. Dice así la palabra de Dios, ahí en Lucas capítulo número 18, versículo número 9. Preste atención, hermanos, porque el primer verso nos habla de qué es lo que trata esta gran parábola. Es una parábola sencilla, pero como toda parábola tiene un enorme y profundo significado. Dice así su palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Verso 10: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Encontramos aquí los dos personajes de la parábola, un fariseo y un publicano. Verso número 11: el fariseo puesto en pie. Los dos están en un templo, los dos están en busca de Dios, tanto el fariseo como el publicano. Lo interesante de esta parábola es que uno es rechazado y el otro es aceptado. Lo interesante de esta parábola es que uno presenta sus propias justicias para obtener de Dios un beneficio, y el otro no tiene absolutamente nada que ofrecer para obtener algún beneficio de parte de Dios. Ese es el contexto muy simple. Los dos están en el templo. El templo significa, hermanos y amigos, significaba la morada de Dios,
la morada de Dios. Así que estos dos hombres están en búsqueda de Dios, pero el problema es que los dos se acercan a Dios de diferente manera, y de eso es lo que vamos a estar hablando. Bueno, dice el verso número 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso número 13, vean la diferencia. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso número 14, la conclusión de esta parábola: os digo que o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Nuestro Padre que está en los cielos, gracias le damos por este tiempo, gracias le damos por su palabra. Nosotros estamos conscientes que cuando leemos su palabra, y no solamente cuando estamos delante de tu palabra, estamos delante de tu presencia, pero pedimos de su ayuda para poder comprender este texto y poder aplicarlo de la manera correcta a nuestras vidas. Oramos para que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que aún todavía no creen en tu evangelio. Pedimos que les ayudes en esta hora y a nosotros a poder explicar tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano, entonces pues el objetivo principal es que usted pueda conocer el fundamento básico de la justificación. La parábola pues del fariseo y del publicano está situado en un contexto donde los fariseos le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo acerca de la llegada del reino. Si ustedes dan la vuelta a su Biblia, en Lucas 17, versículo número 20, ahí inicia el contexto de esta parábola. No solamente el contexto de la viuda y el juez injusto que encontramos, sino que también el contexto de la parábola el fariseo y el publicano. También más adelante encontramos la enseñanza donde Jesús, o ese escenario donde Jesús bendice a los niños. Pero el inicio de este contexto inicia con esa pregunta. El grupo de líderes religiosos llamados los fariseos inician una conversación haciendo la pregunta. Versículo número 20 del capítulo número 17 dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante la pregunta: ¿cuándo vendrá el reino de los cielos o el reino de Dios? Jesucristo dijo: yo soy el reino de Dios. El rey ha llegado. La promesa de Génesis 3:15 se ha hecho una realidad. Todo el Antiguo Testamento habla de mí como promesa. Ahora yo he nacido, ahora yo estoy entre vosotros, ahora yo vengo a predicarles: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús está entre ellos, mas sin embargo ellos esperan muchas señales, pero la mejor señal que ellos no pudieron ver es la llegada de ese siervo sufriente que sufriría por causa del pecado de su pueblo. Esa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo.
Pero además el contexto de la parábola del fariseo y del publicano es en un contexto donde se habla acerca del regreso repentino de Cristo Jesús y también de su regreso visible para todos. Por eso encontramos la parábola de esa viuda y ese juez injusto, que su oración es que se haga justicia. Y esa es la oración, dice Jesús, de todos los integrantes de su reino. Todos los integrantes del reino de Dios anhelan que Cristo regrese, anhelan y por eso oran para que la justicia de Dios sea establecida. Pero también está el contexto de que como en los días de Noé, muchos o la mayoría de las personas no pensarán en la venida o en el regreso del Señor Jesucristo, o no pensarán en el día del juicio, porque estarán comiendo, estarán bebiendo. En otras palabras, su mirada estará en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Así que esta parábola del fariseo y del publicano nos va a enseñar en ese contexto de oración que no todas las oraciones son respondidas. En esta parábola del fariseo y de los publicanos vamos a ver que Dios, número uno, no desprecia las oraciones de la viuda, por ejemplo, que pide justicia, y tampoco desprecia las oraciones de los que ya son justificados. Mas, sin embargo, por el contrario, Dios desprecia las oraciones de los que confían en sus propias justicias. Hermanos y amigos, seamos conscientes de lo que dice la palabra de Dios. En este mundo existen dos grupos: los que confían en sus propias justicias para alcanzar el beneficio del perdón de sus pecados, y los que confían en las justicias de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar el perdón y la promesa de la vida eterna. Ese es el contexto de la parábola. La pregunta inició: ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? Jesucristo dice: yo he venido, yo soy el reino de los cielos, y mis integrantes desean la justicia, y mis integrantes del reino de los cielos son ya justificados. Ellos pueden orar a Dios Padre sin ser rechazados, porque se presentaron delante de Dios sin ninguna justicia propia, sino exclusivamente la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el contexto brevemente de la parábola. Número 1, entonces, verso número 9, vamos a ver la audiencia de la parábola, la audiencia y también sus personajes. Dice el versículo número 9, y preste atención porque son dos cosas muy marcadas. Unos confían en sus propias justicias y desprecian a los otros. Y el otro no confía en su propia justicia porque sabe que es culpable. No hay nada que pueda hacer para recibir el perdón. Son dos perfiles muy fáciles de poder entender. Así que vamos a iniciar en el verso 9 viendo la audiencia del relato de esta parábola. Dice el versículo número 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién va dirigida la parábola del fariseo y del publicano? A los que confiaban en sí mismos como justos, y por causa de confiar en sí mismo como justos, despreciaban a los demás. En otras palabras, esta parábola va dirigida principalmente al grupo religioso llamado los fariseos.
los fariseos confiaban tanto en sus propias justicias, en sus propios méritos, en su observancia de la ley de Dios, que por causa de esa teología mala, por supuesto, despreciaban a los demás, a los que no eran de su grupo, a los que no eran de su comunidad, a los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas, etc. Entonces, la parábola es fácil de entender. Dos grupos yendo al templo. Cuando ellos iban al templo, ellos iban a tener comunión con Dios. El templo representaba la presencia de Dios entre Israel. Así que hay dos hombres, un fariseo y hay otro hombre, un publicano. Los dos tienen el mismo objetivo: recibir el beneficio de Dios. Por eso están en búsqueda de Dios. El problema es que los dos parten con actitudes muy diferentes. Los dos parten a Dios o se dirigen a Dios con actitudes muy diferentes. Número uno, niños, aquí va la definición. ¿Quiénes eran los fariseos? Vamos a ver tres aspectos de los fariseos brevemente. Número uno, ¿quiénes eran? Número dos, su fracaso. Y número tres, sus enseñanzas o su enseñanza. ¿Quiénes eran entonces los fariseos? Básicamente los fariseos eran los líderes religiosos de la nación de Israel. Eso eran los fariseos. Era la élite religiosa de aquella época, de la época de Jesús. Pero los fariseos aparecieron muchos años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra fariseo significa, y esto es importante, significa los separados, significan los apartados, significa pues los que sean los separatistas o los apartados, como usted guste, pero básicamente significa los que se han separado. Eso es lo que significa la palabra fariseo en hebreo. ¿Cuál era su trabajo principal? Su trabajo principal inició bien. Su trabajo principal, debido a las conquistas, que tantas conquistas tuvo el pueblo de Israel, su tarea principal era de regresar la ley al pueblo. Esa era su tarea principal. Ellos, debido a tantas conquistas, el pueblo empezaba a declinar su corazón ante la ley de Dios. El pueblo se empezó a olvidar de la ley de Dios. Por eso surgen estos hombres celosos de la ley de Dios. Su tarea principal era guardar la ley de Dios y enseñarla al pueblo. Era una tarea muy noble. Así que no debiéramos de criticar tanto a los fariseos, porque su intención inicial era una tarea noble, traer la ley de Dios al pueblo, enseñar la ley de Dios también al pueblo. Pregunta, ¿cuál pues sería o cuál es la función de la ley de Dios que estos hombres no lograron ver en el Antiguo Testamento? ¿De qué sirve la ley de Dios? ¿De qué sirve la ley de Dios? Número uno, el apóstol Pablo dice lo siguiente acerca de la ley de Dios. La ley de Dios, sabemos que es perfecta. La ley de Dios es perfecta y refleja, niños y adultos, la ley de Dios refleja dos cosas. Número uno, refleja la santidad de Dios. Número uno, refleja la santidad de Dios. Dios no solamente es 3 veces santo, Dios es apartado de toda la creación. Dios es perfecto. La ley de Dios muestra la perfección, la ley de Dios muestra la santidad. Y por otro lado, la ley de Dios sirve como un espejo. Muestra el pecado del hombre. Muestra el pecado del hombre. El apóstol Pablo en Gálatas y en Romanos nos dice la función de la ley de Dios.
esto que estamos platicando de forma sencilla, estos líderes religiosos altamente capacitados, altamente estudiados, altamente educados, no pudieron distinguir la función de la ley de Dios. Y si usted puede distinguir la función de la ley de Dios, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, es por el poder del Espíritu de Dios, que usted pueda ver en los mandamientos de Dios la hermosura de la santidad de Dios, pero también pueda ver la corrupción del hombre, pueda ver el pecado del hombre. La ley de Dios, pues, nos muestra o sirve como un maestro, nos muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo. La ley de Dios nos dice, usted no puede cumplir los mandamientos a la perfección. Usted tiene que pagar por sus culpas, por sus pecados, pero también nos dice, allá hay un hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es perfecto y Él pudo Él pudo cumplir perfectamente los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, los fariseos no pudieron ver la función de la ley de Dios. Ellos cambiaron el espejo de la ley de Dios por el espejo de sus propias justicias. Ellos, hermanos y amigos, ellos se pusieron en una posición de ellos ser el estándar a seguir. Ya no era la perfección, la santidad de Dios, sino que ellos eran el punto de referencia para poder guardar la ley de Dios o guardar los mandamientos. Ellos tomaron el lugar que no les correspondía. Ellos tomaron el lugar de Dios, y cuando usted toma el lugar de Dios, o cuando los hombres toman el lugar de Dios, se vuelven orgullosos como los fariseos. Se vuelven soberbios como los fariseos, se vuelven hipócritas como los fariseos y muestran una falta de amor por los demás. Iniciaron bien este grupo celoso por la ley de Dios, pero terminaron mal. ¿Cuál era su enseñanza? Pues su enseñanza, ellos desarrollaron su propia tradición o su propia enseñanza acerca de la doctrina de la justificación. Ellos añadieron a la palabra de Dios sus propios pensamientos, sus propias tradiciones. Ellos hicieron su propia doctrina por medio de la palabra separación. Recuerde lo que significa la palabra fariseo. Fariseo significa los que se apartan de los pecadores, los que se apartan de los demás. Su doctrina acerca de la justificación radicaba en la separación. Ellos creían que pudieran o se justificaban manteniéndose alejados de los publicanos, manteniéndose alejados de las prostitutas, manteniéndose alejados de los ladrones. Cualquiera que estuviera contaminado por el pecado, si ellos se apartaban de ellos, para ellos ese era el sentido de la justificación, separarse de los demás. Pero Jesús rompió su tradición, pues Jesús se juntaba con los publicanos. Jesús se juntaba con las prostitutas, Jesús se juntaba con los pecadores. Jesús rompe la tradición de los separatistas. Acompáñenme a leer brevemente Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo número 15, los primeros 2 versos. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Este Jesús
a los pecadores recibe y con ellos tiene comunión, contrario a la doctrina de la mal llamada justificación de la separación. Lucas capítulo número 7, verso 38. Jesús rompe con esa tradición. Lucas capítulo 7, versículo número 38. El contexto es: Jesús visita el hogar de un fariseo llamado Simón. Dice el 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, en su mente, en su pensamiento: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y empieza a contarle una parábola. Entonces, la teología de estos hombres era que podían ser justificados si se apartaban de los pecadores, pero Jesús pues rompe con esta mala tradición. Jesús rompe con esta mala tradición. Niños, una vez más, ahí va la respuesta. ¿Quiénes eran los publicanos? Ya vimos un poco acerca de los fariseos, cómo iniciaron, qué significa, qué es lo que creían. Ahora veamos quiénes eran los publicanos. Número uno, los publicanos eran recaudadores de impuestos. A nadie nos gusta hasta el día de hoy los recaudadores de impuestos, y más cuando en ocasiones cobran más de lo indebido o violan las propias leyes. Los publicanos, como Zaqueo, eran recaudadores de impuestos, eran los hombres más despreciables del pueblo. ¿Por qué? Porque se consideraban como traidores, porque estaban al servicio del imperio romano. Eran despreciables por el pueblo. Además, eran odiados también porque cobraban más de lo indicado. Eran unos grandes pecadores, igual que las mujeres que eran prostitutas. Estos hombres eran considerados como ladrones, eran odiados. Pero este hombre, el publicano, está buscando a Dios, al igual que el fariseo. Volvamos a Lucas capítulo número 18. Dos hombres, verso número 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Vean entonces ahora, hermanos y amigos, la actitud y la justicia de estos dos hombres. La actitud delante de Dios del fariseo, la actitud del publicano delante de Dios. La gran diferencia es que uno se acerca a Dios en orgullo y el otro se acerca a Dios en humildad. Uno se acerca a Dios mostrando muchas obras y otro se acerca a Dios en bancarrota. Esa es la gran diferencia. Uno será aceptado, el otro será desechado. Uno será perdonado, el otro será condenado. Son dos paralelos o dos extremos, muy diferentes. Verso número 11 dice: el fariseo, puesto en pie,
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Cuáles eran entonces los elementos de su acción de gracias o los elementos de esta oración? Imagínense: Dios, gracias porque soy uno de los separados. Gracias porque soy uno del grupo de los fariseos. Gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy adúltero y ni aún como este despreciable publicano. En otras palabras, no soy un pecador. ¿Cuál era el problema del fariseo? Que su referencia ante la justicia de Dios era su propio grupo. Cuando nosotros platicamos con nuestros conocidos y les preguntamos si ellos se consideran buenas personas, ¿cuál es la respuesta inicial? Por supuesto, depende, hermanos, porque depende de nuestras amistades, pero por lo regular todas nuestras amistades se consideran buenas personas. Pero ¿por qué se consideran buenas personas? Porque su punto de referencia no es Dios. Su punto de referencia no es la ley de Dios. Su punto de referencia son ellos mismos. Pero cuando nosotros cambiamos el punto de referencia, cuando nosotros les explicamos que el punto de referencia no somos nosotros, sino que es la santidad de Dios, la perfección de Dios, los mandamientos de Dios, es ahí cuando ellos pueden tapar la boca y decir: no soy buena persona. Verso número 12, vean, hermanos, aquí la justicia del fariseo. Verso número 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos más o de todo lo que gano. Es como si el fariseo estuviera delante de Dios y le estuviera diciendo: Dios, no solamente te doy gracias por ser uno de los apartados, no solamente te doy gracias porque no soy como los otros pecadores, sino que te doy gracias porque estoy haciendo más de lo que tú me pides. Esa era la actitud. En otras palabras, le estaba diciendo el fariseo: tú pides cierto grado de justicias para merecer el cielo, para merecer el perdón de mis pecados, pero ¿qué crees, Dios? Yo estoy haciendo mucho más de lo que tú has pedido. ¿Se dan cuenta del orgullo de este grupo de hombres? Habían perdido el sentido correcto de la ley de Dios. Ahora ellos eran el punto de partida para los demás. Hermanos, el punto de partida no somos nosotros. El punto de partida sigue siendo Dios a través de su palabra. Entonces dice el fariseo: ayuno más de lo que está escrito en la ley. El ayuno en la ley de Dios se encuentra en Levítico 16:29. Se encuentra en Levítico 23:27. Y era un ayuno en el año. El mandamiento de la ley de Dios era ayunar una sola vez en el año, en el contexto del día de la expiación del pecado. El sumo sacerdote entraba una sola vez en el lugar santísimo y el pueblo tenía que afligir su alma. Tenía que ayunar una sola vez, pero el fariseo estaba diciendo: soy mejor que todos porque yo estoy ayunando no solamente una vez al año, sino estoy ayunando, ¿qué crees?
2 veces por semana y también estoy dando más de lo que tú me pides. Así de grande era el orgullo y así de grande es aquellos que confían en sus propias justicias y desprecian a los demás. El Señor Jesucristo nos ayunó en Mateo 4, en el contexto de la tentación en el desierto. El Señor Jesucristo le dio un sentido verdadero al ayuno, Mateo 6, versículo número 16 al 18. ¿Cuál era el problema, pues, de los fariseos? Estaban añadiendo su propia interpretación, estaban añadiendo a la palabra de Dios su propia tradición. Y por causa de añadirle al texto de la palabra de Dios, ellos empezaron a creerse superiores a los demás y ellos estaban utilizando sus obras religiosas para alcanzar la justificación. Pero muchos en el día de hoy tienen una idea equivocada sobre la justificación. ¿Cuál es tu idea de la justificación? Muchos, como los fariseos de aquella época, creen que pueden alcanzar o ser justificados por sus propias justicias. Pueden ayudar al necesitado y empiezan a enorgullecerse y a decirle a Dios: gracias Dios por existir, porque yo soy mejor que otros, estoy ayudando a otras personas y quiero que mis justicias las tomes en cuenta en los cielos. Muchos están equivocados en el día de hoy porque están añadiendo a la gracia de Dios méritos. La salvación es totalmente por gracia, por medio de la fe, pero muchos en el día de hoy están diciendo que si no cumples ciertos sacramentos o ciertos requisitos religiosos, usted no puede tener seguridad del perdón de sus pecados. Muchos en el día de hoy están añadiendo a la fe obras. Muchos en el día de hoy están creyendo en Cristo, pero mis justicias propias también cuentan. O sea que el sacrificio de Cristo es ineficiente para ellos. Usted es fariseo, tiene el espíritu del fariseo, o usted tiene el espíritu del publicano. ¿Cómo se acerca usted a Dios en oración? ¿Con orgullo o con humildad? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Con orgullo o con humildad o despreciando a los demás? La esperanza, pues, de la justificación para ellos descansaba en no ser tan malo como los otros. La esperanza de la justificación de muchos en el día de hoy descansa en no ser tan malo como las demás personas. La esperanza para muchos en cuestión de la justificación descansa en que se juzgan a sí mismos y se encuentran inocentes, pero pueden juzgar al prójimo y pronto lo declaran culpable. Utilizan el método de la balanza, las buenas y las malas obras. Lo que ignoraba el fariseo, pues, es que Dios es perfecto, que Dios exige perfección y que Dios es 3 veces santo, 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 santo. La tierra tiembla ante la santidad de Dios. Él es apartado de los pecadores. El estándar de los que confían en sus propias justicias no es Dios. El estándar son ellos mismos, tomando el lugar que le pertenece a Dios. Pero nosotros leemos en Romanos 3, verso 9, Salmos 14, los primeros versos: no hay ninguno que alcance la justicia que Dios demanda. Todos hemos pecado, todos estamos en contra, en rebeldía del hombre de Dios. Todos somos o éramos culpables y merecíamos el juicio de Dios. Aún nuestras obras malas nuestras buenas obras, serán juzgadas, y Dios juzgará las motivaciones. ¿Y qué creen? Ninguna motivación antes de venir a Cristo era para la gloria de Dios. Siempre era para nosotros mismos, porque queríamos tumbarle el trono que le pertenece a Dios.
Mas sin embargo, encontramos la contraparte, versículo número 13, la actitud del publicano y su falta de justicias propias. La actitud, verso número 13, y la falta de justicias propias. Dice el 13, mas el publicano, estando lejos, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, y eso se llama humildad. Ante la santidad de Dios, ante el juicio de Dios y ante nuestra culpabilidad por causa de nuestros pecados, ni siquiera nos atrevíamos a mirar al cielo, porque no éramos dignos ni siquiera de mirar al cielo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho como muestra de aflicción en el corazón, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El fariseo se creía perfecto, el publicano se creía y se veía y se sentía y sabía que era culpable y sabía que era pecador. Y cuando un hombre se siente pecador y se convence por medio del Espíritu de Dios que es un pecador, el más grande, como dice Pablo, lo único que resta decir es: sé propicio a mí, oh Dios, soy un pecador culpable y merece condenación, y merece juicio, y merece que tú recibas la gloria, aun cuando mandes al castigo eterno a los hombres. Su actitud ante Dios era de un hombre humilde, consciente de sus pecados, convencidos por Dios, convencidos por el Espíritu Santo. No se trata de decirle a nuestros padres, a nuestros compañeros y sacarles la verdad: ¿te consideras pecador? Sí, por supuesto. Van a decirte que sí la mayoría, pero no están siendo convencidos por el poder del Espíritu Santo, porque si fueran convencidos por el poder del Espíritu Santo dirían: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Una cosa es decir: yo sí soy pecador. La filosofía dice de errar. Errar es de humanos. Pero la palabra de Dios dice, en el convencimiento del Espíritu Santo, cuando Él nos revela nuestro pecado y nos hace conscientes de nuestra culpabilidad, es entonces cuando decimos: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Sé propicio a mí, oh Dios, que soy pecador. Él estaba consciente de su pecado, él se veía culpable, él se veía bajo el juicio de Dios, él se veía sin esperanza. El publicano verdaderamente sabía que era un vil pecador. Dice un himno cuyo título se llama Roca de la Eternidad. Dice el verso: aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Interesante. El fariseo pues trajo su ayuno, el fariseo trajo sus diezmos, el fariseo trajo sus propias justicias delante de Dios, pero el publicano se presentó con las manos vacías, no tenía nada que ofrecer, no tenía ninguna justicia indigna. Él consideraba sus justicias como trapos de inmundicia.
Y yo no voy a entregar mis justicias cuando son trapos de inmundicia. No tengo nada que ofrecer, dijo el publicano. Solo apeló a la misericordia de Dios. Solo apeló a la gracia de Dios. No me des, en su oración dice, lo que realmente merezco por causa de mis pecados. No me des lo que yo realmente sí merezco. Dame de tu gracia, dame de tu misericordia. El Salmo 103, verso 10 nos dice, no ha hecho con nosotros, y eso es misericordia, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es misericordia, y es lo único que podemos nosotros declarar delante de Dios. Ten misericordia, porque yo soy un pecador. La gracia, hermanos, es recibir el beneficio de Dios que no merecemos. La gracia es recibir el beneficio de Dios que no merecemos. La misericordia es recibir la misericordia. Es recibir o no, es recibir lo que sí merecíamos o no recibir lo que sí en verdad merecíamos. Dos actitudes bastante diferentes. Y para finalizar, hemos estado hablando de la justificación, pero ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Principalmente es un término que usan los abogados en las cortes, es un término legal, donde el injusto, como el publicano, es declarado inocente, no por sus propias justicias, sino por las justicias de Cristo Jesús. Esa es la definición de la justificación. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, hablando de Cristo, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero existe otra palabra que va relacionada con la justificación y es la palabra imputación. La palabra justificación va relacionada con esta palabra imputación. La justificación bíblica, pues, está basada en una justicia que no es propia, sino que está basada en la justicia solo de Cristo. Y es aquí donde entra la palabra imputación, porque esta palabra imputación significa poner en la cuenta de otro un beneficio o trasladar la justicia de uno a nuestra propia cuenta. Y es lo que sucede con Cristo Jesús. Es lo que sucede con Cristo Jesús. Nosotros teníamos una doble necesidad si queríamos heredar la vida eterna. Teníamos la necesidad del perdón de nuestros pecados y también teníamos la necesidad de ser rectos delante de Dios. El único que cumplió esas dos necesidades a favor nuestra es Cristo Jesús. En la cruz, Cristo pagó por nuestra deuda, pero también Él vivió en rectitud, y su rectitud y su sacrificio ahora nos beneficia a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Cristo Jesús, pues, llevó nuestros pecados, herido fue por nuestras rebeliones, nuestra cuenta ya fue saldada. Pero también Él, Cristo Jesús, vivió una vida que agradó perfectamente a Dios Padre. Y esa vida perfecta ha sido trasladada, imputada a nuestro favor. Por eso Dios puede declararnos inocentes y justos, porque ahora tenemos en nuestra cuenta de banco, si pudiéramos decirlo así, en nuestra cuenta
la justicia de Cristo. Por eso Dios puede declararnos inocentes. ¿Cuál es, pues, la conclusión de la parábola? Verso número 14. Os digo, que este, o sea, el publicano, descendió a su casa declarado inocente o justificado antes que el otro. Y aquí viene la enseñanza para nosotros. ¿Cómo somos nosotros? ¿Orgullosos o humildes? El Evangelio lo que hace en el cristiano nos mantiene bajo humildad. Nuestras propias justicias elevan nuestro orgullo. Dice el verso 14, os digo que este descendió a su casa antes que el otro justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado. ¿Humillado por quién? Por el Padre, por el Hijo, humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Enaltecido por quién? Por Dios, por el Padre, por el Hijo. Porque cualquiera, pues, que se presente ante Dios llenos de justicias propias, ante Dios siempre serán trapos de inmundicia. Cualquiera que se presente o quiera ganarse el cielo después de la muerte, gracias a sus propias justicias, gracias a sus obras religiosas, será humillado en el día del juicio. Pero cualquiera que se presente hoy en vida y después de la muerte con las manos vacías, recibirá misericordia, porque estará cubierto por la justicia perfecta de Cristo Jesús, quien ha pasado a ser su Redentor, su Salvador y también su Señor. Presentarse con las manos vacías delante de Dios es lo más sensato que usted puede hacer cuando es convencido por el Espíritu Santo, porque no hay nada bueno que pueda ofrecerse para alcanzar misericordia, para alcanzar la salvación. Es solo la misericordia y es solo la gracia de Dios. ¿Cuál sería nuestra aplicación y nuestras conclusiones? Número 1, ningún hombre podrá justificarse delante de Dios por sus propias justicias. Esas son malas noticias. Ninguno. Número 2, ningún acto religioso que usted pueda hacer en su comunidad religiosa podrá alcanzarle para alcanzar justificación delante de Dios. Y lo positivo de todo esto es que solo por medio de la fe, es solo a través del arrepentimiento verdadero de nuestros pecados o de tus pecados, es solo por medio de la justicia de Cristo que podrás obtener la justificación delante de Dios. Es solo por Cristo. De eso se trata el Evangelio. Cristo, Cristo y Cristo, para gloria de Dios Padre y con el poder del Espíritu Santo. Reflexión, hermanos y amigos. El juicio de Dios se acerca. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que esté establecido para todos los hombres que vivan una sola vez, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y después de esto el juicio. ¿Cuál es la invitación de la palabra de Dios? No mueras. No mueras, por favor, sin poner tu confianza solo en Cristo. No mueras sin renunciar a tus actos religiosos. No mueras sin renunciar a tus justicias propias. No mueras sin poner tu confianza solo en Cristo. Él es la justicia que tú necesitas. La invitación es que usted que está sin Cristo pida perdón a Dios por todos sus pecados y confíe solo en Cristo.
Y para consolación de nosotros, que ya hemos puesto nuestra confianza solo en Cristo, dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo para nosotros fue suficiente, es suficiente y seguirá siendo suficiente. Amén. Gracias. Gracias te damos, nuestro Dios, porque si somos salvos es solo por tu gracia y por tu misericordia. Gracias porque nosotros éramos como el fariseo, confiando en nuestras propias justicias para alcanzar la justificación. Por eso es tu gracia que nos diste un corazón como el publicano, que no tenía nada que ofrecerte, que solo pedimos misericordia y gracia, y tú nos las concediste. Le pedimos que nos ayude a mantenernos humildes y amar a aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos a que nuestro corazón pueda crecer en gratitud por esta salvación tan grande. Y pedimos por aquellos que aún no se han rendido a este evangelio, que tu poder les ayude y les convenza y los lleve a Cristo para que puedan recibir el verdadero perdón de sus pecados. En Cristo Jesús. Amén.